pero yo parezco que vengo al examen profesional, pero la disculpa. Bienvenido, maestro. Quedo con mis códigos y todo. Estamos al aire. Pues muy buenas noches a todos por acompañarnos a este subprograma de lo jurídico y lo forense. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Jazz Nuño y me acompaña en la conducción Sergio Fernández. Buenas noches. Esta noche nos acompañan distinguidos catedráticos investigadores. Nos acompaña el doctor Rubén Pacheco Inclán, presidente de la Barra Interamericana de Abogados, el doctor Juan Manuel Guerrero Almaraz, director jurídico para América Latina de la Barra Interamericana de Abogados, y el maestro Ernesto Avendaño. Me gustaría dar una síntesis curricular muy breve, como acaban de escuchar, quien está en casa y que nos está acompañando. Cada uno de ellos son los mejores juristas, y el maestro Avendaño se ha distinguido por ser licenciado en la Facultad de Derecho, especialista en Derecho Penal, en Derecho Familiar, maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado por la UNAM, diplomado en Violencia Familiar, y tiene un extenso bagaje en su síntesis curricular. Pues muy bien, dominar el derecho, entender y poder manejar con soltura el lenguaje jurídico. Damos inicio con esto a este conversatorio jurídico. Muchas gracias, doctora Jazz Nuño. Aquí tenemos el planteamiento del día de hoy, en términos generales, son las medidas cautelares. Advertimos que, desde luego, tenemos una regulación de carácter normativo en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos desde luego, hacer un análisis de los derechos que están involucrados precisamente en la imposición de estas medidas cautelares, pero una interpretación de esta naturaleza tenemos que verla desde dos enfoques. Una, desde el punto de vista normativo, a donde vamos a hacer una subsunción, una interpretación precisamente del contenido normativo, y otra desde un análisis de los principios que están involucrados en la imposición de medidas cautelares. Para poder arribar a estos conceptos, desde luego, vamos a hacer una ponderación. Para empezar, ¿qué debemos de entender por medidas cautelares? Bueno, estoy sumamente agradecido por la invitación y desde luego con la presencia de grandes juristas en este programa que nos atañe. Se puede advertir que la medida cautelar es esa forma jurídica procesal para contener fines, aspectos neutralizar riesgos procesales, es decir, lo que es la sustracción, que se evita la sustracción de la acción de la justicia a cargo del imputado, que desde luego también no se entorpezca el avance de la investigación, y también tenemos otro riesgo procesal que tendría que ser neutralizado, que debe ser el tema de la protección hacia víctimas, testigos o la comunidad. Entonces son figuras jurídicas que deben de atender a ciertos a un cierto test de proporcionalidad. Desde luego, no es una deliberación injustificada o automática que deba tomar un juez de control, sino que a la solicitud que se realice por alguna de las partes, entonces tendrá que iniciar el estudio sobre la procedencia de la imposición, o incluso también puede ser la revisión, sustitución, modificación o cese de las mismas. Pero justamente esos son los fines que pretende la medida cautelar. Muchas gracias, maestro. La imposición de estas medidas cautelares tienen una limitación, un principio de presunción de inocencia. ¿Cuáles son esos fines verdaderos de esas medidas cautelares? Como ya lo comentaba el maestro Avendaño, y bueno, aprovecho para agradecer la invitación y el honor de estar aquí con tan excelentes juristas de alto nivel. Es un honor estar con el doctor Pacheco, un gran amigo, conocedor de los derechos humanos, una voz autorizada en el derecho penal, y también el maestro Avendaño. Muchas gracias a su auditorio. Y bueno, desde luego, como ya se refería, la idea de esto es proteger estas circunstancias que se han hecho patentes, pero yo voy más allá. Yo quiero ir más allá y comenzar a levantar ámpula en esta plática, para que no estemos así tan relajados.
Sí, esta cuestión de las medidas cautelares. Y el tema que nos atañe desde luego la prisión preventiva oficiosa y en ocasiones la justificada. Y quiero llegar a ese tema. Si bien es cierto, tenemos que atender esos rubros que hemos comentado de proteger a la víctima, pues atendiendo el principio pro persona y la presunción de inocencia, quien es víctima. Ya lo comentábamos hace rato, antes de entrar al aire, comentábamos a quién podemos considerar como víctima. Inclusive el mismo imputado, el mismo investigado puede ser también víctima de una sociedad o víctima de unos tratos sociales o del mismo Estado. Entonces creo que desde ahí deberíamos tener mucho cuidado en cuanto a los puntos. Ahora bien, no debemos perder de vista la esencia que en este sistema acusatorio se le pretendió dar a lo que es la prisión preventiva. Cuando se comenzó a elaborar el proyecto de reforma para poder tener este sistema acusatorio aquí en México, en la cual tuve la oportunidad de participar, pues la idea era que fueran los menos delitos, los más importantes o los más relevantes que realmente afectaran a la federación, que fueran de relevancia, porque todo se priorizó para que estuvieran en un momento determinado salidas alternas o anticipadas de solución a este conflicto. De manera tal que por eso el tan llevado y traído y manoseado tema de la última ratio, que efectivamente ya en la práctica no sirve de absolutamente nada, porque tal parece que es la primera ratio. Porque la fiscalía, al judicializar sus asuntos, lo primero que hace es pedir una medida cautelar de prisión preventiva justificada cuando el hecho no la merita por catálogo en una prisión preventiva oficiosa. Y ahí debemos de partir de ello, de todos los principios que originaron esta prisión preventiva oficiosa. Recordemos que todo esto tiene origen en los principios de mínima intervención del derecho penal de Ferraioli, de Zaffaroni, en donde el derecho penal iba a tener mínima intervención en esto y que inclusive se hablaba utópicamente de unas prisiones sin rejas. Entonces ahí son los puntos medulares que debemos de atender. No hacer un uso abusivo de la prisión preventiva. Ese sí efectivamente debe ser la última ratio, la última razón para poder someter o llevar a la persona a un enjuiciamiento, garantizar su presencia ante el proceso. Eso es donde debemos de partir. Esa es la parte que debemos de aterrizar. Caso contrario, lo que estamos haciendo con nuestras políticas públicas, nuestras políticas criminales en la actualidad están contra toda natura de esta situación. Estamos haciendo catálogos y cada rato lo estamos incrementando para tener prisiones preventivas oficiosas. Y argumentos para que en todo caso lo justifiquen. Y lo tenemos en los casos de delitos de robo, de violencia familiar, ejemplo, con el uso de armas o con instrumentos para agredir. Y ya entonces hay prisión preventiva oficiosa. No es la esencia de este sistema acusatorio. Si partimos que hay la presunción de inocencia, si partimos que este sistema es por excelencia garantista, entonces ¿a dónde estamos llevando a nuestro sistema? Ya hablaba el doctor Pacheco en algunas pláticas de que este sistema, yo lo referí en la plática pasada, es un sistema inquisitivamente acusatorio. Ese es, creo yo, comenzaría con mi primer comentario en este punto para que entonces se ponga bueno este tema. Pues doctor Juan Manuel Guerrero Almaraz, creo que está tocando puntos muy importantes, ¿no? La primera cosa, la imposición de las medidas cautelares. Desde luego tenemos ya las finalidades, pero aquí hay un tema que nos llama mucho la atención. Se están desatendiendo los principios involucrados en la imposición de estas medidas cautelares, tales como el principio de presunción de inocencia, de proporcionalidad, de idoneidad, de necesidad. Sí, desde luego todos estos relacionados en su conjunto, de alguna manera con el principio de mínima intervención. Asimismo, otros dos principios que creo que son importantes, que hay que mencionar. Primero, el peligro en la demora, ¿no? Y la apariencia del buen derecho. ¿Usted cree que estamos desatendiendo estos principios? Y si pudiéramos abordar estos conceptos que son importantísimos para poder entender ese ejercicio de ponderación al que nos referíamos cuando iniciamos esta plática. Bueno, primero que nada, por supuesto, gracias, doctora Ayaz, por la invitación. Es un Doctor honor. Sergio, muchísimas gracias. Y, por supuesto, el gusto de compartir esta mesa con el doctor Avendaño, con mi querido y admirado amigo y maestro, el doctor Juan Manuel Guerrero. Mira, déjame hacerte un comentario un tanto rapaz, voy a decir, porque voy a ir directo al grano. Te voy a decir que, desde mi punto de vista, esto de la prisión preventiva oficiosa, junto con el resto de las medidas cautelares establecidas en el 155 del Código Nacional de Procedimientos, tiene un orden. Está del 1 al 14, el 14 es prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada, y por eso está en el número 14, porque es la más violenta. Pero desde el principio, la primeritita que tiene el 155
es una violación a los derechos fundamentales del ser humano. Les voy a decir por qué. Porque todas, desde la primera a la 14, limitan muy gravemente cualquier derecho fundamental, incluyendo el de la dignidad. Porque a partir del conocimiento de una imputación formulada, un señalamiento de una posibilidad de haber cometido un delito, el sujeto ya empieza a ser violentado en el primer derecho, principio de dignidad. Porque ser acusado de un delito en el cual posiblemente no se llegue a una condena, ya está rompiendo el principio fundamental de trato digno, justo y sobre todo la protección de una identidad personal y un respeto social. Y voy a decir por qué. Porque México es el único país que sigue manteniendo prisiones preventivas oficiosas establecidas en el artículo 19. Tristemente, México, con algunos otros dos países que no representan un peso muy grande dentro de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sigue siendo el único país que ya subroga al Poder Legislativo el derecho de imponer prisiones preventivas. Ya no se lo deja al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no se confía en nuestro sistema. Entonces, el Poder Legislativo ha decidido a través del establecimiento en la Constitución las famosas prisiones preventivas oficiosas. Esto, a la voz del doctor Raúl Carrancá, fue una aberración desde que empezó aquello que llamábamos, no, es que no se puede imponer una prisión preventiva oficiosa porque es inconstitucional. ¿Qué se hizo? Ponerlo en la Constitución, entonces ya es constitucional, pero sigue siendo aberrante. México sigue manteniendo una idea totalmente inquisitiva, totalmente violatoria del derecho de presunción de inocencia, porque desde el momento en el que una persona es señalada como probable responsable de un ilícito, ya se empiezan a limitar todos sus derechos. Aún la presentación periódica es una limitación a los derechos. Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es hablar de la obligación del Estado de trabajar en una forma más adecuada para evitar que se imponga la famosa prisión preventiva oficiosa, que es una aberración contra los derechos humanos, cualquiera de ellas. Muchas gracias, doctor. Rubén, de alguna manera creo que estamos acotando, llegando a esta cuestión en la cual empezamos a hacer una ponderación precisamente de esos principios a los cuales nos referimos y que desde luego han sido o se han desarrollado en diversas tesis jurisprudenciales, incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre este particular, no sé si entonces tenemos que hacer también un criterio o una ponderación respecto de los derechos que también se encuentran tutelados dentro de los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Sí, pues siguiendo esta línea de argumentación que señala el maestro Rubén Pacheco, y de luego que señalando lo que establece el doctor Guerrero en cuanto a sacar ámpula en el tema, a mí me parece que ese tema de la prisión preventiva oficiosa es un tema que está, que tarde o temprano va a salir de la Constitución, va a ser motivo de una derogación y expulsión. ¿Y por qué? Quiero citar que se está ventilando actualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso contencioso que es el caso Zompastle, Tecpile y otros contra México. Es un asunto que fue ingresado el 5 de mayo de 2021, en el que se planteó una detención arbitraria e ilegal de esta persona junto con su hermano y otra persona que los acompañaba por parte de la Policía Federal de Caminos, allá en algún lugar de Puebla. Entonces fueron detenidos supuestamente por estar asociados al crimen organizado, a cometer delitos de terrorismo, que fue supuestamente atribuido a uno de los hermanos, a que había escrito un documento en el que venían algunos temas de terrorismo. Y bueno, pues estas personas fueron llevadas a la comandancia, después a la PGR, y fueron sujetas de arraigo y prisión preventiva en ese entonces. Entonces esta situación representó una violación a distintos derechos previstos a nivel tanto constitucional como convencional, y que estas personas, no obstante que lograron su libertad y desde luego la absolución en la sentencia,
estas violaciones subsistieron y fueron llevadas a este órgano jurisdiccional de carácter internacional. Quiero comentar que se llevó a cabo una audiencia pública el pasado jueves 23 de junio, en el que se presentaron distintos peritos a cargo de las partes, tanto de las presuntas víctimas como también de la Comisión Interamericana y de las representantes del Estado. Y me parece que estos argumentos que fueron presentados por los peritos, tanto de la comisión como de las presuntas víctimas, son muy contundentes en que la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa son totalmente violatorias de derechos y que sí se puede hacer un análisis, digamos, comparativo de lo que era la prisión, situando aquí el tema que nos compete, que es prisión preventiva oficiosa, que sí se puede hacer un análisis de las condiciones en que se aplicaba la prisión preventiva en aquel entonces, es decir, lo que es enero de 2006, en la época de los hechos, y la regulación actual de la oficiosa. ¿Por qué? Y yo considero que esto es muy atinado, dado que el Código Federal de Procedimientos Penales de aquel entonces preveía que si el delito ameritaba privación de la libertad, pues entonces tenía que irse a la persona a la prisión. Y que si deseaba solicitar y acogerse a una libertad provisional bajo caución, bueno, pues esto siguiendo ciertos requisitos, pero siempre y cuando no estuviera en el catálogo de ciertos delitos, que el Código Federal sí se los mencionó, no como en algunos códigos procesales locales de ese entonces, como el Distrito Federal, que se decía que los delitos graves eran los que no rebasaban el término medio aritmético, pero a nivel federal no siguió esa fórmula o ese criterio, sino más bien se atrevió a establecer un catálogo de delitos previstos en el Código Penal Federal y en distintas leyes especiales. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, pues que me parece que sí puede ser analizado y comparado las condiciones que imperaban de esa prisión preventiva oficiosa en aquel entonces a la fecha, porque a la fecha también tiene un catálogo de delitos. Y si te colocas en ese catálogo, si digamos, la formulación de la imputación durante la audiencia inicial versa sobre hechos cuya clasificación jurídica tiene que ver con aquellos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, pues en caso de que se fuera vinculado a proceso, entonces ya no podría gozar de una libertad, a menos que lo solicitara el Ministerio Público, como lo establece el Código Nacional, que deje de solicitar la oficiosa. Pero ustedes saben que en la práctica los agentes del Ministerio Público no acostumbran a hacer esa solicitud. Entonces, y esto contrario a los argumentos que presentó los representantes del Estado mexicano en la audiencia pasada, que dicen, bueno, no se puede hacer el análisis comparativo, dado que en aquel entonces pues no había prisión oficiosa. Pero yo considero que aunque no se llamaba oficiosa, sí las condiciones de procedibilidad son muy parecidas a la procedencia actual de la prisión. Entonces, esto me parece que puede representar un parteaguas en la justicia mexicana. Hay que esperar todavía el ofrecimiento de los alegatos por escrito, el 27 de junio, y posteriormente el fallo que dicte la Corte. Pero si este fallo, a solicitud de las partes que se duelen en cuanto a que pues que la Corte ordene al Estado mexicano a que deba derogar y sacar estas figuras de su Constitución, y que también incluso reconociendo que el proceso de reforma constitucional pudiera ser largo y tedioso, pues también este tema de que se le diga a los jueces, pues mira, no apliques la oficiosa mientras se da este proceso de reforma constitucional. Me parece que estas solicitudes podrían ser viables, importantes, pero eso en tanto que ya lo establezca la Corte en su fallo. Y esto podría representar un parteaguas. La reforma, y con eso termino, la reforma constitucional al 19 que se dio, al 19 constitucional que se dio en el año 2019 para aumentar los tipos penales en ese catálogo, en su artículo 4 transitorio señaló que podía ser revisada
la procedencia, la viabilidad de la oficiosa, de la prisión preventiva oficiosa, en los siguientes 5 años. Una vez que se cumplieran 5 años, después de 2019, que el Estado mexicano puede hacer una revisión exhaustiva de su existencia en el orden jurídico. Este fue un argumento que presentó el Estado mexicano, lo cual yo considero que, bueno, al final de cuentas, a pesar de que existen violaciones, que sí el Estado mexicano puede tener esas violaciones, creo que ahí no se justifica el hecho de que el Estado mexicano tenga una posibilidad de revisar. ¿Por qué esperar tanto? Digo, ahorita faltan 2 años para que se cumplan esos 5, para que se pueda revisar. Pero bueno, me parece que este asunto podría ser un parteaguas. Yo quiero dejarlo como en la mesa, apuntando lo que dice el doctor Guerrero, de sacar ámpulas, ¿no? Esto creo que es importante. Creo que estamos en el tema precisamente de esa ámpula que estamos abordando en esta charla. Y bueno, vamos a un corte, regresamos en unos momentos con ustedes. Pues ya estamos de regresos con estos excelentes juristas. Yo les llamo los titanes del derecho penal. Yo quiero hacer esta pregunta. Entonces, ¿la prisión preventiva es un factor criminológico porque siguen aumentando los ingresos a los reclusorios? Desde luego que sí, perdón que tome la palabra, antes que me la concedan, desde luego que sí es un factor criminológico, atendiendo a que no estamos cumpliendo con los factores de reinclusión social. Yo no hablo de reinserción ni de readaptación, yo parto de los principios de Niklas Luhmann en su teoría de los sistemas, de hablar de la universal inclusión, y bueno, que aquí hablaríamos necesariamente de reincluir a la sociedad, a este sujeto. ¿Qué está pasando con nuestras cárceles? Digo, es una frase muy trillada que no me gusta, pero bueno, efectivamente son universidades del delito. No se hacen las labores de reinclusión ahí y esa es una manera también de prevenir el delito. En cuanto a lo que es justicia penal integral, tenemos desde luego al inicio la prevención del delito para que no se cometa, pero ya una vez cometido, ya una vez sancionado esta persona, desde luego que al interior del sistema penitenciario tenemos que cumplir con esos factores para que sea este sujeto un comportamiento o tenga un comportamiento que inhiba nuevamente la comisión de esos hechos. Tenemos que prevenir la comisión de delito a través del penitenciarismo y no lo estamos haciendo. Entonces, si estamos haciendo un uso abusivo de esa prisión preventiva, pues desde luego lo que estamos haciendo es que además no tenemos esa clasificación correcta de las gentes que están cometiendo el delito. Cuando comenzaba este proyecto de reforma en esta cuestión del sistema acusatorio, se contemplaba que efectivamente existiera en aquel entonces la justicia de menores
y la justicia de adolescentes y después la justicia para adultos. O sea, 3 rubros, ¿no? Entonces se atendían a los menores en los consejos, se iba a atender justicia de adolescentes porque en ese momento quedan vacíos los centros de reinclusión o de readaptación, como le llamaban anteriormente, femenines, porque todos se trasladan a Santa Marta y esos reclusorios donde estaban esos espacios donde estaban las mujeres en los reclusorios quedan vacíos. Entonces se pensaba crear juzgados para adolescentes y que esos centros donde anteriormente estaban las mujeres estuvieran los adolescentes para que no hubiera una contaminación. Desde luego que no contaminaran a los menores y que tampoco se contaminaran con los adultos. No se da, se manosea muchísimo este proyecto de reforma que se implementa. Empiezan a hacer sus redacciones ahí mal, quitan muchas cuestiones y se pierde ahí la justicia de adolescentes, que era diferente ahora a la que conocemos como niños y niñas y adolescentes. Y estos son factores, desde luego, criminológicos para esta situación de la prisión preventiva. Independientemente de todos los factores que convergen dentro de una sociedad para que el sujeto detone su aspecto delincuencial, que ya desde luego criminológicamente pues decimos que el hombre es bueno y es malo, pero que alimenta, por decirlo de una manera, más el aspecto bondadoso y deja más oculto el malo, pero que hay factores que lo llegan a detonar y entonces cuando el sujeto se convierte malo. Creo que sí, definitivamente la prisión preventiva está siendo un factor criminológico para esta situación y que tenemos que corregirla a partir de esas políticas criminales que están mal encaminadas, mal trabajadas en políticas públicas, porque lejos de disminuir la aplicación de prisión preventiva, estamos implementando un catálogo y estamos haciendo de eso una moda. Estamos haciendo una moda y un populismo porque ¿qué hacemos? De determinado delito de moda, incrementamos pena. Y mételo al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Una política criminal que es más criminal que política. Y no es así, esta es la esencia de este sistema. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Guerrero Almaraz. Aquí hay, vamos a ver los conflictos prácticos, ¿no? A final de cuentas, aquí yo creo que la problemática es cuando entramos al debate, cuando está el debate de si se impone una o no una medida cautelar, ¿no? Si es prisión preventiva justificada, de los oficios ahí creo que no hay tanto debate, pero sí en la justificada, ¿no? Bajo esas hipótesis, tenemos 3 hipótesis distintas. Dentro de estos presupuestos procesales para la procedencia de la imposición de las medidas cautelares, doctor Rubén, no sé, ¿usted qué opinión tiene sobre este tema particular? A fin de cuentas, creo yo que todos se van o centran su atención en la prisión preventiva justificada y las otras, a fin de cuentas, creo que pueden surtir los mismos efectos, ¿no? Sí, por supuesto. Y de hecho, déjame comentarte en atención a lo que decía el doctor Avendaño, la importancia que tiene el análisis que está haciendo sobre México la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha sido suficientemente criticada, analizada, su percepción y su forma de aplicación de todas estas medidas cautelares. Había una frase que me gusta mucho, yo creo que ustedes son expertos en esto, del doctor Sánchez Galindo, que dice que por muy modernas que sean las prisiones, tendrían que ser cosa del pasado. Y el problema ha sido que en México se sigue manteniendo una política criminal, como lo decía mi amigo el doctor Almaraz, que sigue siendo retrógrada. Ya no evaluamos, o cuando menos sí está en el 154, de decir, bueno, pero es que tenemos que imponerla cuando exista riesgo de que se entorpezca el proceso, se afecte a la víctima, o sea, pero creo que son justificaciones tan frágiles, son elementos tan interpretativos que se manejan con una simpleza espantosa, considerando también, y voy a decirlo, el 156, donde debiese hacerse el acuerdo, el estudio que debe de ser tomado en cuenta como principio de proporcionalidad, análisis de los elementos verdaderamente de riesgo. Existen tantas salidas que los jueces pueden aplicar de manera muy arbitraria el 154 y entonces todo el mundo está yendo a prisiones. Solamente por recordar una estadística, hoy tenemos más presos, más internos en el sistema penitenciario nacional que antes de este sistema. Porque, ¿qué pasó? Ha habido el riesgo de un
una terrible interpretación de todos los elementos, como por ejemplo los derechos humanos, en contradicción al ejercicio efectivo del Estado. El ejercicio efectivo del Estado entendemos que responde a las necesidades brutales de la delincuencia en este momento. Somos el primer lugar en toda América en cuanto a violencia de género contra periodistas, contra la mujer. Y entonces sí, tiene que tomarse una política criminal que disminuya significativamente estos efectos. Pero el problema es que estamos haciendo una mezcolanza medio monstruosa entre derechos humanos, principios de legalidad, los principios fundamentales de la convencionalidad que tratamos de tomar, pero no logramos amalgamar una forma correcta de hacerlo. Entonces, ¿qué estamos logrando? Que se permita la arbitrariedad judicial. Y entonces, a través de una petición del Ministerio Público, a veces el mismo juez corrige, redefine la petición del Ministerio Público e impone una prisión preventiva justificada, y ahí tenemos los resultados, ¿no? El crecimiento es medido de prisiones preventivas oficiosas y justificadas. Pues muchas gracias, doctor Rubén Pacheco. Definitivamente tenemos aquí una problemática. Así es. ¿Existen reglas aplicables para la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada? Sí, desde luego que existe una diferenciación procesal en su regulación, en el que pues el único denominador común pues es que se trata de una medida cautelar con la finalidad de neutralizar estos riesgos procesales, principalmente que no se sustraiga de la acción de la justicia el imputado. Sin embargo, me parece que, como decíamos, la oficiosa no tiene ningún sentido. Me parece que esa figura atiende más que nada al populismo punitivo del Estado, a atender ciertos estereotipos, esto de mirar hacia la peligrosidad, de mirar hacia el castigo per se, se puede interpretar esta prisión oficiosa como el adelanto hacia una pena. El que no se le pueda respetar este principio de presunción de inocencia, debido proceso, libertad ambulatoria o personal al imputado, pues creo que esto, mientras no se justifique de manera racional, con un test de proporcionalidad, es decir, que exista un principio de necesidad, de fin legítimo, de idoneidad, de proporcionalidad en cierto sentido, yo creo que ahí los jueces no deberían, o sea, si nosotros adelantamos un estado democrático de derecho, como se ha sostenido en muchos foros, pues considero que los jueces también deben de tener esa ponderación. Sin embargo, están acotados. Mientras la oficiosa subsista en el sistema jurídico, están acotados, no tienen la posibilidad de ejercer esa ponderación. Y ahí es donde tenemos el grave problema, ¿no? Llega también a pasar que hay jueces, alguna vez revisaron un caso en el que sí consideró que era totalmente inconvencional y inaplicó este artículo 150, algún artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, en decir que aun cuando sí se lo exigía el 19 constitucional, pues para él había subsistido esa inconvencionalidad y por tanto, pues no le puedo decretar la oficiosa. Entonces, pero eso pocos jueces, muy pocos. Entonces, creo que ahí tenemos esa distinción. La justificada tiene un trato procesal muy detallado en el código. Sí hay aspectos que mejorar, desde luego, en la práctica. Por ejemplo, cuando hay jueces que llegan a negar la posibilidad de que los asesores jurídicos sostengan una argumentación para robustecer la solicitud del Ministerio Público. Hay jueces que llegan a decirle al asesor jurídico, usted no puede argumentar. Entonces, esto se contrapone con otro precepto del Código Nacional en señalar en que las partes pueden invocar datos de prueba, desahogar medios de prueba, con la finalidad de sostener la solicitud de imposición, revisión, sustitución, cese. Y aquí dice las partes. Entonces, creo que donde hay un principio general de derecho que reza, cuando el legislador
no distingue, el juzgador tampoco, ¿no? Entonces, ahí no distingue, simplemente dice las partes. Entonces, creo que ahí debemos interpretar igualdad procesal, igualdad ante la ley, contradicción, pero por otro lado dice solicito. Entonces, creo que también muchas veces los jueces pareciera que llevan su propio código nacional, interpretándolo a su manera, y creo que también eso es un problema que tenemos aunado a la subsistencia de códigos penales locales. Eso también es otro tema que ya podríamos abordar después. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Desde luego aquí tenemos, por ejemplo, determinadas características de las medidas cautelares que el doctor Manuel Valadez enuncia y desarrolla, como la accesoriedad, la temporalidad, la legalidad, acumulación, coercitividad, finalidad legítima, ductibilidad, jurisdiccionalidad, sujetas al libre derecho probatorio. Aquí la cuestión es cuando se promueve la revisión de las medidas cautelares, ¿no? Hay un cambio objetivo de las circunstancias en las cuales se había impuesto esa medida cautelar. Bajo esa tesitura, ¿cuál es su opinión respecto de la valoración objetiva que se hace precisamente de esos datos o medios de prueba que se aportan para precisamente la revisión de la medida cautelar? Mira, aquí estas cuestiones objetivas yo creo que las debemos de analizar inclusive desde que se impone, ya no tanto a la revisión. ¿Por qué lo comento? Porque tenemos un gran problema con esta prisión preventiva justificada, atendiendo a sus condiciones objetivas para imponerla. Que no corre riesgo la víctima, la sustracción, ya todo lo que hemos comentado. Pero que no haya riesgo de sustracción se sustenta mucho en que tengo un domicilio que lo arraigue, que tengo un trabajo. Y atención, digo, pues hemos exagerado en estas condiciones objetivas para la imposición y desde luego después para su revisión. Si tiene recursos económicos, tiene riesgo porque tiene recursos y puede dar a la fuga. Si no tiene un trabajo, no tiene trabajo, se puede ir, no hay nada que lo arraigue. No es estigmatizar, no es discriminar. Si bien es cierto, ya hay pronunciamiento en ese sentido de la Corte, no es menos cierto que lo seguimos aplicando. Y a lo mejor vuelvo a poner en desbalance. No sé si nos vayan a boicotear este programa, pero para eso estamos, ¿no? Hay un caso muy representativo en el reclusorio sur de una ex jefa de gobierno, Sí. en donde absurdamente le imponen una prisión preventiva justificada bajo el amparo de que presentó, dicen, que existen dos licencias o dos credenciales, dos licencias con domicilios diferentes y que entonces hay riesgo de que se sustraigan. ¿De verdad? ¿Esa sería una condición objetiva? Pensemos que existe, juguemos con la imaginación y como dicen los abogados, pensando sin conceder. Que efectivamente existen esos dos domicilios porque ella dice que ya no los tramitó, que los están falsificando. Pensemos que sí existen, que uno existe en la Ciudad de México y otro existe en el estado de Guerrero, donde sea. No estamos ante la presencia de una autoridad federal que tiene competencia y jurisdicción dentro de todo el territorio nacional. ¿Dónde está el riesgo que exista porque tiene un domicilio fuera? Y eso garantiza que se pueda sustraer, aun cuando fuera una autoridad jurisdiccional local. No, ni porque tengo un trabajo aquí. En alguna ocasión, en algún asunto que litigábamos, teníamos un cliente, un dueño de una empresa transportista, y decía, es que como es un dueño de una empresa transportista, pues entonces se puede evadir en cualquier momento de la Ciudad de México. ¡Qué absurdo! Y por ese motivo querían imponer la prisión preventiva justificada. Entonces después tendría que solicitar una revisión de medidas cautelares porque cambió la condición objetiva de la imposición y ahora ya no va a viajar. Eso se me hace de veras riesgoso, de llamar la atención y preocupante, que bajo esos amparos impongamos esa medida cautelar de prisión preventiva justificada. Bajo ese amparo discriminatorio, estigmatizante, donde estamos peleando por evitar ese tipo de situaciones, no solamente en cuestiones de género, en todos los aspectos, seamos coherentes con nuestro discurso. Entonces, no solamente para la revisión, sino para la simple imposición de esa medida cautelar. Debe haber esa necesidad de cautela, que efectivamente se requiera
la imposición de esa medida para garantizar, principalmente, como decía el maestro, la presencia del imputado, del investigado o del vinculado en su proceso. Ese es el espíritu que debemos de atender, prioritariamente. Y sigue poniendo el dedo en la llaga, doctor. Sí, a ver si no nos boicotean. Muchas gracias. Pues les agradecemos mucho atención. Vámonos a un corte y regresamos en unos momentos. La víctima, el asesor, mis lo están ofreciendo. Adelante, doctora. Pues ya estamos de regreso con nuestros excelentes juristas. ¿Gustas preguntar, maestro? Claro, desde luego tenemos un catálogo de medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si advertimos que dentro de las diversas hipótesis pueden tener una misma finalidad, ¿ustedes cómo consideran que es un problema de argumentación, de falta de planteamiento o estrategia procesal por parte de los abogados al momento de debatir con el Ministerio Público? ¿O definitivamente parte de la política criminal asumimos que lo que está argumentando el Ministerio Público se justifica la imposición de la medida cautelar prevista en la fracción 14 de este 155 del Código Nacional? Pues, Fíjate que ahorita escuchando a mi querido amigo y admirado doctor Juan Manuel Guerrero, decía el ejemplo de esta ex jefa de gobierno y ex secretaria de Estado, que el Ministerio Público dice, bueno, es que la licencia es falsa. La responsabilidad, de acuerdo al 390 del Código Nacional, de acreditar la falsedad o no de un documento, pertenece al Ministerio Público, no a quien está siendo imputado justamente o aparentemente tratando de proteger el principio de presunción de inocencia. Por lo tanto, si ese documento era falso, era el Ministerio Público quien tendría que haber investigado y no presuponerlo. De hecho, ese principio de presunción de inocencia específicamente se muestra, materializa en dos elementos que a mí me gustan mucho. Uno primero, el acusado tiene el derecho de ser creíble lo que plantee, su nombre, la dirección, los datos que presente para demostrar su arraigo. Todo debe de ser considerado como válido. Quien tiene que desacreditar en su caso y quien tiene la carga de probar la falsedad del documento, la falsedad de la información es el Ministerio Público. Por lo tanto, en estas condiciones, si el Ministerio Público considera que ese documento era falso, que aparte habría que decir si una licencia demuestra arraigo, por favor, resulta absurdo pensar que una licencia puede acreditar arraigo. Entonces, era responsabilidad del Ministerio Público continuar con una investigación para acreditar esos riesgos que establece el 154. Segundo elemento, fíjate qué curioso, esto me llama muchísimo la atención y también para complementar lo que dice el doctor Juan Manuel. Nosotros defendemos muchísimo y hablamos en México de la presunción de inocencia y que es lo máximo y que somos protectores de la presunción de inocencia. Voy a poner un ejemplo. El 394, cuando hablaba el doctor Avendaño en relación a
¿Qué se hace para proteger el derecho fundamental de la presunción de inocencia y que se está viendo en la Corte Interamericana? El artículo 394 del Código Nacional, al alegato de apertura, obliga al fiscal, al Ministerio Público y al asesor de víctima a que usen la palabra para imputar, para decir cómo van a demostrar, cómo van a acusar, cómo van a justificar la responsabilidad de, en este momento, ya quien está en proceso. Y sin embargo, la defensa no tiene esa obligación. No tiene que acreditar absolutamente nada. Es más, si se quiere quedar callado durante toda esa audiencia, puede hacerlo. Defensa pasiva. Y esa defensa pasiva implica presunción de inocencia y solo se destruye hasta el final del juicio cuando hayan sido acreditados los elementos necesarios para considerarlo culpable. Qué curioso que estemos defendiendo el debido proceso durante toda la secuela procesal, pero no lo hacemos en las medidas cautelares. Ahí sí tiene las facultades, ya decía yo, estamos creando un monstruo rarísimo, el fiscal de pedir una medida grave, como la del 14 del 155, la fracción 14 del 155, de imposición de prisión preventiva oficiosa, y que el juez haga una interpretación muy básica del 154 y diga, sí, existe riesgo de fuga, existe riesgo a la víctima, existe, en el ejemplo que poníamos, de una persona que por narcomenudeo le ponen amenaza, cohecho, y adiós, se tiene que quedar porque entonces con la amenaza es suficiente para considerar que hay riesgo a la víctima. Entonces, son arbitrariedades extraordinariamente graves de las que hablamos como si la presunción de inocencia fuera algo que ya está ahí y nada más con decirlo se respeta. No es cierto. Toda la presunción de inocencia debe ser efectivizada durante el proceso y principalmente a la hora de la imposición de una medida cautelar. Desde luego ahí tenemos un tema sasazo, doctor Rubén Pacheco Inclán, porque solamente tenemos aquí la problemática de si efectivamente se está haciendo una ponderación de estos principios rectores de las medidas cautelares, ¿no? Cuando arribamos al principio de presunción de inocencia, desde luego, toman o dan por hecho circunstancias en las cuales dijéramos, si desconfiamos de nuestras policías respecto del cohecho, ¿sí? Estamos ya dando la premisa de que la policía tal vez es corrupta, ¿no? Cuando yo creo que la confiabilidad en estas instituciones policiales es elemental. ¿Sí? A final de cuentas no podemos dar por hecho una situación de a lo mejor un ilícito que no va a llegar a su culminación porque las policías son honestas. Sí, pero si lo afirma el Ministerio Público, bueno, ya es un hecho y desde luego sí se va a imponer una medida cautelar. Perdón, veamos lo grave de esta política criminal que estamos imponiendo. Cuando empezó este sistema acusatorio a implementarse y a trabajarse, a ser operado en nuestro sistema jurídico, pues el juzgador cumplía su función de ser un mero árbitro, de escuchar lo que las partes le decían y en base a eso resolver. Y no perdamos de vista esto. Derivado de eso, hubo muchas libertades atendiendo a la falta de técnica jurídica adecuada del Ministerio Público, la falta de argumentación, de no proporcionar todos los datos de prueba que pudieran existir para justificar, inclusive ya ni siquiera hablamos de la prisión preventiva, la vinculación o el hecho, la imputación misma. Esto originó, y es una palabra que ya pasó al olvido, la famosa puerta giratoria. Y entonces ahí empezó esa problemática de la política criminal, porque todos dicen, es que este sistema es la puerta giratoria, y así como entran, salen. Y empezaron a atacarlo muchísimo. Entonces cambia nuestra política criminal, cambian nuestras posturas en cuanto a el catálogo de delitos que meritaban la prisión preventiva oficiosa y a atender otras cuestiones muy sensibles o muy ligeras en cuanto a la prisión preventiva justificada. ¿Cuánto tiempo tiene que hablarnos ahora de la puerta giratoria? Ya lo olvidamos, ¿no? Ya es un vocablo que desapareció de nuestro lenguaje, cuando era antes pan nuestro de cada día. Vean lo riesgoso de nuestra política criminal. Porque ahora nadie se va. Ahora ya nadie se va. Ahora todos quedan. Ahora ya no se va. Entonces estamos regresando, como lo dice el doctor Pacheco, a este tema inquisitivamente acusatorio, ¿no? Y no puede ser así. Este es un sistema acusatorio, no lo podemos perder de vista. En aras de darle al pueblo lo que quiere o en aras de cumplir esas políticas públicas de justificar números, no podemos hacer de esto, de nuestro sistema de enjuiciamiento acusatorio, a este nivel.
de regresar nuevamente a la Inquisición. O ya si nos vemos así a lo mejor más relajados, al sistema de enjuiciamiento mixto. Entonces, este es un sistema totalmente contrario de corte acusatorio porque lesiona derechos humanos, la presunción de inocencia. Debería de ser acusatorio, Exacto. pero Tanto inquisitivismo. ya está, ya lo estamos. Y es que muchas veces también esto responde a factores que están fuera técnicamente del proceso o procedimiento penal. Por ejemplo, esto, bueno, no es que haya sucedido en temas de medidas cautelares, pero, por ejemplo, cuando se trató un caso hace poco tiempo, bueno, antes de la pandemia, en el que se había privado de la vida a una mujer, un feminicidio se había imputado, a este señor que trabajaba en Amazon, y entonces el juez de control que dictó la vinculación a proceso lo hace no por la calificación jurídica que propuso el agente del Ministerio Público, sino lo hace por una calificación pues mucho menor, ¿verdad? En vez de que sea feminicidio, tentativa de feminicidio, pues entonces ya se baja a violencia familiar y a lesiones y permite la libertad de esta persona. Ya después, lamentablemente, se consuma el feminicidio. Esto que llevó a que pues, se iniciara un proceso contra estos jueces. Estuvo involucrado un magistrado en apelación, si no mal recuerdo, y entonces llevó a la destitución de estos juzgadores. Entonces, esto ha marcado, digamos, una línea en el Poder Judicial para resolver determinados casos, y también sucede en las medidas cautelares, cuando realmente lo que se pretende es preservar ciertos principios como el de presunción de inocencia, mínima intervención, etcétera, mismos que se han comentado, pero los jueces todavía siguen, muchos de ellos, no generalizo, siguen con esos conceptos de peligrosidad, de estereotipos. Por ejemplo, hay lo que es juzgar con perspectiva de género. No en todos los casos se hace bajo la metodología que ha dictado la Suprema Corte de Justicia en sus protocolos. Entonces, muchas veces se responden a estos factores de decir, bueno, pues mejor lo mantengo en prisión y ya mejor un tribunal de alzada que modifique o revoque mi determinación. Pero pues mejor que se quede a que lo deje libre, porque si lo dejo libre, y sobre todo que es un caso mediático, sobre todo, mejor pues, que lo sujeta a presión, ¿no? Entonces, muchas veces las resoluciones están supeditadas a aspectos políticos, económicos, que imperan en el momento, ¿no? Y sabes, perdón que tome rapidísimo el podemos, pero es decir, lo más triste que veo aquí en esta, supongo ya conclusiones, porque nos estamos ya acercando al final del programa, es la falta de autonomía de nuestro Poder Judicial. Es tristísimo darnos cuenta que hoy el Poder Judicial poderoso es uno de los poderes de la Unión, según nos dice nuestra Constitución, y que debe estar al mismo nivel y debe de tener la misma estructura de posicionamiento frente a los otros dos poderes, se ha perdido. El Poder Judicial simplemente se ha disciplinado al Poder Ejecutivo y en algunos casos, como en el caso de la imposición de la prisión preventiva oficiosa, se ha subrogado a las decisiones del Poder Legislativo. O sea, el Poder Legislativo se quedó con esa facultad para decir cuáles se ponen como prisión preventiva oficiosa y cuáles te dejo a ti, juzgador, para que analices, y aún así, con ciertos márgenes totalmente definidos por el Poder Ejecutivo nuevamente. Entonces, hoy estamos viendo un Poder Ejecutivo que más bien forma parte casi, y lo voy a decir con mucha tristeza, de los gabinetes del Poder Ejecutivo. Tristemente, nuestros presidentes de tribunales y también tristemente nuestro presidente de la Corte, simple y sencillamente son parte de los gabinetes del Ejecutivo, y eso es lo que nos ha llevado en gran parte, hay otros factores, pero en gran parte nos ha llevado a esta tristísima posición de que un Poder Judicial débil, un Poder Judicial sometido y un Poder Judicial que no tiene estructura para definir lo que se espera de él.
Es muy interesante su comentario, doctor Rubén Pacheco. Definitivamente aquí entraríamos a lo mejor a otra discusión también, que está íntimamente relacionada con esto, respecto de los procedimientos abreviados. ¿Sí? Muchas veces, por tratar de evitar esa medida cautelar, todos se van al procedimiento abreviado. Creo que tenemos ahí deberíamos hacer un análisis sobre este tema, ¿sí? Y ver estadísticas, ver números, qué es lo que está ocurriendo. Es la fábrica de los delincuentes, ese procedimiento abreviado, porque justamente para salirse de esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o justificada, se someten al procedimiento abreviado con tal de salir y aceptan la responsabilidad del hecho, cosa que no debe de ser así. Y a lo mejor ya teníamos un poquito olvidado a lo mejor ese tema, ¿no? Que Massimo Pavarini y Daria Melosi precisamente hacen un estudio de esta fenomenología que ocurre precisamente dentro de las prisiones, ahorita que toca este tema, ¿no? Despedimos el programa agradeciendo a nuestros juristas que nos acompañaron el día de hoy. Dominar el derecho, entender y poder manejar con soltura el lenguaje jurídico. Muchas gracias, doctor Gracias. Rubén Pacheco, Muchas presidente gracias de la Barra Interamericana de Abogados, al doctor Juan Manuel Guerrero Almaraz, director jurídico para América Latina de la Barra Interamericana de Abogados, y al maestro Ernesto Alejandro Avendaño, abogado litigante en Derecho Penal. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes Gracias. por su Gracias al atención. auditorio. Muchas gracias, Gracias, auditorio. doctor. No se pierdan nuestro próximo programa.